derechos humanos, hacia no solo el decir cómo debes de pensar, cómo debes de vivir, qué es lo que debes de decir. Es ponerte una mordaza, es como lo que te decían antes, si pones música pasa tal cosa, o sea, al fin y al cabo es querer controlar y eres un esclavo, no eres una persona, eres un objeto. Y ya no me voy a meter en el tema de mujeres porque ya es la rematadera, ¿no? Entonces, cuando además ese extremismo están dispuestos a dar su vida porque así suceda y Claro. que además piensen que o estás con ellos o estás contra ellos, pues es cuando se generan, en este caso, pues terrorismos, guerras y no llegan a ningún lado. Es gente con la que no se puede dialogar, es gente con la que desde mi punto de vista no se puede llegar a un acuerdo. Y no se puede llegar a un acuerdo porque ellos mismos no están dispuestos a llegar a un acuerdo. Para ellos esto es A y lo B es malo. Punto. Es blanco o negro, no hay gris, no hay colores, es solamente lo que ellos piensan es correcto y con toda la soberbia y con toda la fuerza del mundo que pueden llegar a simplemente a aniquilar. Si no estás de acuerdo conmigo, te mato y punto, ¿no? Estamos hablando del yihadismo islámico, pero como el yihadismo islámico, hemos encontrado a lo largo de la historia de la humanidad muchos ejemplos. Hoy en día lo que sufrimos de cerca es eso, pero nosotros lo estamos viendo desde fuera, lo estamos viendo desde en este caso, desde México, donde aquí afortunadamente no hemos vivido eso, sí se ha vivido en España en el 2004, lo hemos estado viendo en otros países, pero ¿qué pasa con las personas que salen huyendo de los lugares, de los territorios que ellos tienen ocupados? Mi marido, que es rotario, y los rotarios creo que todos sabéis que llevan una campaña desde hace muchos años en la erradicación de la polio, lo han logrado en todos los países del mundo, menos en dos. Y los dos son porque están precisamente pues, manejados por ISIS. Ujú. Esos dos países, el problema que tienen es que no dejan entrar a vacunar. Entonces, la polio existe todavía en el mundo porque no dejan entrar a vacunar a los niños. Entonces, un país que no permite ni siquiera que sus propios conciudadanos, por llamarlos así, que sus propios habitantes no puedan estar protegidos ni siquiera contra enfermedades, porque no es religiosamente correcto que los vacunen, pues a mí ya me dice todo. El resto que digamos podemos hablar de lo que queramos. Unos van a estar más a favor, otros menos a favor, pero al fin y al cabo para mí un país que no respeta ni siquiera a su propia gente, porque para ellos son simplemente un objeto, es un medio para llegar a un objetivo y el medio es, pues, ¿qué pasó en Siria? O que sigue pasando en Siria. Ponen niños delante donde va a haber bombardeos. O sea, ponen escudos humanos, y no solo en Siria, sino en otros territorios. Es un problema muy complicado y como decía él, di otro ejemplo de la situación de Medio Oriente y en la situación en la cual pues llegó Inglaterra, que siempre está metida en tosajos y siempre parte el pastel, y dijo de aquí para allá esto es Israel, bueno, ni siquiera se puede llamar Palestina porque Palestina no está reconocido por todos los países como Palestina. Y entonces, pues bueno, pues ellos decidieron que así iba a ser y como él dijo. Y además es sorprendente como una persona de Israel lo explica tan bien, con tanta humildad, ¿no? Y diciendo, bueno, es que lo hicieron a sus intereses. Nunca preguntaron a nadie, ni siquiera a los propios judíos. Claro. Entonces llegaron y dijeron, mira, esto de aquí es Israel y esto de aquí, pues bueno, pues no me da la gana reconocerte y se sigue llamando Palestina, pero no es un país reconocido. Y eso es muy triste. Y esas decisiones que tomaron en aquel momento, en el año, si no recuerdo mal, fue en el 48. No Ujú. recuerdo bien, pero creo que por ahí va. Si no recuerdo mal, fue en el año 48. Dijeron, pues bueno, esto se queda así y montaron un cipitastio que estamos en el 2016 que no se ha solucionado ese conflicto. Y el problema no es las decisiones políticas que toman.
El problema es que la gente que vive en Israel, la gente que vive en Palestina o que vive en los territorios que están colindantes son las que lo sufren. Los políticos están en su reúnen en las grandes convenciones, en hacerse la foto, unos podrán tener una propuesta, otros podrán tener otra, pero al fin y al cabo el terrorismo lo siguen sufriendo los que viven en Israel y los que viven en Palestina y los que viven en los países colindantes, esté ISIS o no esté ISIS. Porque el terrorismo no tiene por qué venir únicamente, ahora es ISIS, pero antes de ISIS había también terrorismo. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo los políticos, da igual, o sea, lo que están demostrando es que da igual lo que piensen las personas que viven en esos territorios, da igual la opinión que tengan, simplemente ellos deciden por todos. Y es muy triste que estemos viviendo, creo que una época en estos momentos, y no solo voy a dejar de lado en este caso Israel y Palestina, o la parte de Oriente Medio, mejor dicho, estamos viviendo en varios países una situación política muy compleja y una situación en la cual existe un desencanto hacia los políticos, una falta de confianza hacia los políticos, porque hasta ahora han hecho lo que les ha dado la gana y se han olvidado completamente de lo que piensa el ciudadano. Están votando y están decidiendo acorde a lo que les interesa. Y el mejor ejemplo es que están saliendo una serie de líderes que a mí, la verdad, es que me están dejando alucinada. Y tenemos aquí arriba uno, Donald Trump. Uh-huh. Y lo gordo es que la gente lo está votando. O sea, es que a mí me preocupa que la gente esté de acuerdo con lo que él piensa. Es que tienen un Hitler en Estados Unidos. Y potencialmente. Y va a pasar lo mismo, que si gana va a subir encima. Hitler también subió por elecciones, no subió por una guerra. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, estamos en una situación en la que ya está abordando, o sea, está rozando el sentido de los propios monólogos o de las propias bromas que hacen los ilustres. Es que desafortunadamente el que unos vayan a un extremo provoca que otros se lancen al otro, cuando Exacto. No tiene que ser así. Entonces, si hay unos que dicen, pues es que ellos son de tal forma, pues yo me voy al otro extremo. Y entonces haces más encarnizada la lucha entre los dos bandos y haces que en lugar de acercarse o buscar un encuentro, un punto medio donde se pueda llegar a un acuerdo para tener una convivencia pacífica y una convivencia donde todos nos llevemos bien, lo que hacen es crear extremismos donde la gente más se pelea, menos llegan a acuerdos y más extremos se generan. Es que así han empezado muchas guerras. Y el mejor ejemplo tenemos aquí atrás hace 60, 70 años la Segunda Guerra Mundial, que además sí. Ahora en estos días se cumple, hicieron un evento entre Francia y Alemania en conmemoración de los caídos de la Primera Guerra Mundial en esta semana. Pero tenemos un muy buen ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Es que hay gente que todavía vive de esa época. Sí. Muy mayor, pero viven. Y cómo empezó. Empezó con extremismos. Sí. Y en la época de posguerra siguieron los extremismos con la Guerra Fría. Entonces, parece que no hemos aprendido. Parece que no hemos aprendido de la historia. Hay una placa de hecho hay una serie, no tiene nada que ver con esto, pero sí la frase. Hay una serie muy buena que se llama Pablo Escobar, el patrón del mal. Y en la serie siempre dicen al principio una frase, quien no la haya visto se la recomiendo porque es muy buena, sobre la historia de Pablo Escobar. Pero hay una frase que dice que está puesta de hecho en la catedral, que es la cárcel que él se compró. Sí. Para estar en la cárcel y que después se la vendió al gobierno colombiano, y que dice el que no conoces la historia está condenado a repetirla. Y hoy en día, con la cantidad de gente que estudia, que lee, los medios de comunicación, la globalización, el internet, con la cantidad de información que existe hoy en día y está a nuestra disposición, seguimos repitiendo esos patrones. O sea, en España hace poco hubo una manifestación pro-nazi. Dices, perdón,
O sea, si supuestamente está prohibido por ley, pero la permitieron. Entonces, yo podría Es entrar que ya lo en el mismo que hay, tema. lo mismo que hay mucha información, también hay mucha gente que no tiene el acceso a toda la información y desde pequeños o son relegados por alguna razón o son menospreciados por el resto, por alguna situación, y entonces se vuelven más huraños o se agrupan con personas de su misma forma que se dejan influenciar de estos extremismos, y es donde llegan al punto de que, ¿sabes qué hacen? Hacen esas barbaridades, de que se vuelven a esos extremos, y aunque quieras hablar con ellos de una manera civilizada y discutirles de una manera civilizada, explicándoles las cosas que consideramos, que la mayoría consideramos que son correctas, y ellos dicen, no, es que tú estás equivocado y lo correcto es lo mío, y se van a ese extremo, y entonces termina gente, lo que decíamos antes, ¿no? Gente yéndose al otro extremo, y entre medio nos pillan a muchos y organizan las que organizan. Bueno, aquí yo quería matizar para nuestros rezoyentes. Yo creo que todos lo sabemos más o menos, pero con 5 preguntas y 5 respuestas. Una de ellas es: ¿quién es el Estado Islámico de Irak y Siria? Dice, pues ese es un grupo yihadista suní que se creó en el 2013 como una extensión de Al-Qaeda en Irak, estableciendo un califato, que es una forma de Estado dirigido por un líder político y religioso de acuerdo con la ley islámica. Por ahora controla un territorio entre los estados de Siria y Irak, de ahí el nombre. Pero su intención es recibir el apoyo completo del mundo musulmán. ¿Quién es su líder? Pues su líder es Abu Bakr al-Baghdadi, de quien no se sabe poco, o sea, se sabe muy poco, pero que nació en la ciudad de Samarra, al norte de Bagdad, en 1971. Pues, joven. Sí, tiene 40 y tantos años. Entró joven en las filas de los grupos yihadistas tras la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos en el 2003. Cobró notoriedad por primera vez al convertirse en 2010 en el líder de Al-Qaeda en Irak, y en abril del 2013 anunció que su grupo también operaba en Siria y cambió su nombre a Estado Islámico de Irak y Siria. ¿Cuántos milicianos lo componen? Aunque no existe una cifra exacta, se estima que el ISIS contaría con unos 15.000 combatientes. Según ha indicado el profesor Peter Newman de Londres a la BBC, se estima que el 80% de los yihadistas occidentales que combaten en Siria se han sumado a sus filas. El ISIS cuenta con combatientes de Estados Unidos, Reino Unido o Francia, así como países árabes y de las regiones del Cáucaso. En Irak han aprovechado el desencanto de la minoría suní del país hacia el gobierno chií al-Maliki para reclutar a jóvenes. ¿Cómo se financia? Que esto es una de las preguntas que todos hacemos. ¿De dónde sacan el dinero para tener? Pues bueno, el Estado Islámico es considerado como un grupo, como el grupo terrorista más rico y con más recursos del mundo. Bueno, es que hay que decir algo. Están muy relacionados con el tráfico de drogas y con el tráfico de armas y el tráfico de personas, ¿eh? Por eso tienen esos recursos. O sea, no solo están, no solo los combatientes, los combatientes no es cierto, los que les apoyan del mundo árabe, que tienen mucho dinero, no solo eso, sino que están muy, muy de la mano con ese mundo, ¿eh? Sí, la verdad. Y puede ser un poco una incongruencia, ¿no? Porque habitualmente la religión dice que se tienen que separar de la parte de las drogas, que se tienen que separar o sea, que su filosofía es de unir a la gente. Lo hacen de manera equivocada, yo creo, y andan traficando con personas, y las religiones habitualmente pocas son las que su objetivo principal sea, o no objetivo, sino que el camino de lograr las cosas sea a través de matar gente y de tener armamento, ¿no? Pues, y es lo que utilizan ellos. Pero fíjate que pues imagínate, si son brutales sus métodos, que hasta Al-Qaeda se ha separado de ISIS. Sí, así es. O sea, imagínate para que Al-Qaeda diga que sus métodos son demasiado brutales. Pero fíjate una cosa importante que ahí estaba comentando esto, cómo se financian. Tú decías, muy bien apuntado, que a través de muchas cosas como droga, venta de armas, trata de blancas y demás. Pero en sus inicios fue financiado por personas de países árabes como Qatar,
Arabia Saudí y demás. Con los años se han ampliado sus redes de financiación con la venta de petróleo y gas. Y fíjate que altos